Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Qué bendición más grande estar esta mañana en la casa de Dios. Hoy por la mañana correspondía a nuestro pastor general compartir la palabra de Dios, pero el día de ayer él estuvo en la iglesia de Izalco, una iglesia filial, haciendo una boda, y ahora pues correspondía al hermano Samuel llevar a cabo unos bautizos en la misma iglesia, pero lastimosamente pues el hermano Samuel tiene que guardar reposo porque está con este padecimiento de chikungunya. ¿Lo dije bien? ¿Verdad? ¿O no lo dije bien? No lo dije bien, pero está con ese padecimiento, ¿verdad? Reduzcámoslo, está con chikun, va, y así dejémoslo. Está con ese padecimiento, entonces nuestro pastor va a estar por allá en la iglesia de Salco hoy por la mañana. Él va a estar compartiendo allá la palabra y va a estar llevando a cabo los bautizos. En la tarde va a estar con nosotros si Dios permite. Pero así que para mí va a ser un gusto compartir ahora. Antes de poder compartir la palabra de Dios, hay una hermana que quiere contarnos cómo Dios ha sido fiel con ella. Y es la hermana Gertrudis. Así que quiero invitarle a que nuestra hermana pase, ¿verdad? Solo por manadora o no sé, hermano Wilvito nos puede ayudar allí. La hermana ya puede correr, ¿verdad? Pero, ¿verdad? ¿Puede subirlo o abajo? Abajo está bien. Gracias. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Me alegro de verles y que me vean. Sí, he pasado para comentarles algo de lo que me pasó, ¿verdad? Que algunos hermanos y hermanas sí saben de lo que me ocurrió. Una caída tan así inesperada, ¿verdad? Porque nadie estamos esperando caernos, ¿va? Pero fue un descuido que yo tuve. Pero quiero decirles que Dios es fiel con cada uno de nosotros cuando le creemos a Él, y hasta aquí pues Dios me ha ayudado, y con todo yo le doy gracias a Dios, y a aquellas hermanas que tuvieron la buena voluntad de irme a ver, yo les agradezco. Dios les multiplique grandemente por ese amor que tienen, ¿verdad? Y por aquellos que no pudieron, Dios les bendiga también. Yo sé que de alguna manera colaboraron conmigo, ¿verdad? Orando por mí. Yo sé que somos personas de oración, y la oración es la que tiene poder, hermanos, ¿verdad? Yo quiero decirles que Dios ha sido tan bueno, tan especial, que no hay maneras como expresar lo que Dios hace por uno, ¿verdad? Quiero decirles que yo no gasté ni 5, hermanos, no tenía nada, realmente nada. Y en medio de la situación que a mí me ocurrió, hermanos, Dios tuvo el gran cuidado especial para mí. Oh, Dios, santo, aleluya. Quiero decirles que sin ser, yo nunca había estado en un hospital, hermano, nunca. Pero con todo el Señor ha sido así conmigo, tan especial, como les digo, ¿verdad? Que puso personas bien agradables, dispuestas a servirle, como son los médicos, las enfermeras. Gracias a Dios por ese equipo tan especial que Dios les ha dado esa vocación, ¿verdad, hermanos? Y con todo respeto, ¿verdad? Las hermanas, sí, ellas sirven con todo amor. Y quiero decirles que la operación que me hicieron fue grande. Aquí es porque me quebré aquí la cadera, y el médico me dijo que me iban a poner un clavo, pero si me ponían un clavo, y me dijo, vale $150. Bueno, yo dije que no, ¿verdad? Así le dije a él que yo no quería eso, pero yo me puse a pensar que si en el clavo me ponían, la canilla me iba a quedar así, inmóvil, ¿verdad? Entonces eso no, pero con autoridad de Dios le dije, no quiero eso, yo le dije, porque soy una hija de Dios, le dije, y a los hijos de ese rey no los va a dejar solos, le dije. Así es de que, hermanos, quiero contarles que el aparato que me pusieron vale $3,000. Oh, ¿verdad? ¿Qué va? Oh, dije yo, ¿verdad? El banco me lo dio, hermano, el banco celestial, hermano.
puso esa mano ahí, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor, hermano. Oh, qué bien, ¿verdad? Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermano? Qué especial, ¿verdad? Y yo nunca pensé, ¿verdad?, estar aquí para delante de todos ustedes así, dando un testimonio como este, hermano. Yo le invito a usted, hermana, que si tiene algún problema de enfermedad, créale a Dios, hermano, no desconfíe, póngale ganas, si Dios es el Dios de todo, hermano. Dios es ese Dios millonario, hermano. Él le pone a usted una persona que le dé. Y como le digo, ¿verdad? No, hombre, si yo me quedé helada, hermana, cuando el médico muy poco se me acercó, ahí me dijo, ¿usted es evangélica? Me dijo, por la gracia de Dios, le dije, estoy en victoria, le dije, yo con mi dolor, hermano. Quiere decirles que cuando yo me caí, yo no declaré el dolor, yo le dije, Señor, yo no tengo nada y no tengo nada, y no me podía parar. ¿Puede creer usted? Que no me podía parar, pero yo dije, yo no tengo dolor, hermano, y no tengo. Y mire, chineadita, me llevaron al hospital. Ahí es para que yo le invito de nuevo, ¿verdad? Toda aquella que se siente decaída, levante el ánimo, hermano. Levántese en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios Todopoderoso. Levántese, no decaiga, hermana. Sea fuerte, mire, en el Señor, mire, no se sienta aguada. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Que el Señor me les bendiga, hermana. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Qué bendición. Un día de estos me decía la hermana Gertrudis, hermano, me dijo, yo le pedía a Dios un tiempo de descanso porque me sentía cansada. Y yo nunca pensé que Dios me iba a hacer descansar de esta forma. ¿Verdad? La verdad que en medio de estas situaciones nosotros entendemos que Dios es fiel. Amén. Y le pedí a la hermana Gertrudis que compartiera ahora con nosotros su alegría por una sencilla razón. Quiero que juntos esta mañana podamos tener un momento de oración, ¿sí? Porque tal vez habrán algunas personas por acá que me digan, hermano, yo ahorita estoy en medio de la noche oscura, en medio de la tormenta y necesito fuerza de Dios. No sé qué tipo de tormenta sea. Yo no sé si pueden estar cayendo, puede estar cirniendo, gotas un poquito fuertes. Yo no sé si hasta granizo está cayendo. Y no sé si esa lluvia trae troncos, ramas y láminas y todo que ha venido quitando, ¿verdad? Yo no sé. Lo que le puedo asegurar es que Dios está con nosotros como estuvo con la hermana Gertrudis, ¿sí? Hay algunas personas que han pedido oración. Una de ellas es mi hermana Mauda, tiene un niño de 1 año y medio, ¿verdad? Que está a punto de ser operado en este momento. El jueves será operado en el Bloom. Vamos a orar, ¿verdad? Por este niño, 1 año y medio, por la familia, vamos a orar. Posiblemente usted tenga otra petición, vamos a orar también por ella, ¿verdad? No se preocupe que yo no la conozca ni la sepa, Dios la sabe. ¿Sí? Y eso es más que suficiente. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nunca te has olvidado de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos has mostrado tu amor y tu fidelidad. Gracias, Señor, porque esa promesa que tú dijiste, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, días de alegría, días de tristeza, días de abundancia, días de escasez. Tú estás con nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque este día, Señor, tú estás con nosotros también.
Y no importa la tormenta, Señor, sabemos que tú vas en nuestra barca. Gracias. En este momento, Señor, nosotros te pedimos que tú puedas calmar la tempestad, Señor, y haznos ver y entender lo que tú creas conveniente. Pero tú puedas calmar la tempestad, Señor. Y te pedimos, Padre, por la restauración, por esa salud en el niño, Señor, que será operado este día jueves. Si es tu voluntad, Señor, que ni siquiera sea necesario operarlo. Pero si es tu voluntad, Señor, te pido que esas manos sean dirigidas por ti, Señor. Señor, quiero pedirte, Señor, por la salud de este niño, que pueda ser recuperada, Señor. No conocemos, Señor, tus planes ni en qué área tú lo puedas usar. Pero yo quiero pedirte, Señor, que tú, Señor, le permitas salir bien de esta operación. Y quiero pedirte también, Señor, por la familia, que pueda recibir fuerza, que pueda recibir y vivir y obrar en fe en medio de esa tribulación, Señor. Quiero pedirte, Señor, no solo por esta familia, Señor, la familia de mi hermana Mauda, sino por todas las familias que están acá, Señor, y que estamos representando cada uno de nosotros una dificultad diferente. Quizás, Señor, para algunos sea una dificultad económica, Padre, en la cual estamos pidiendo, Señor, tu respuesta pronto. Y quizás nosotros no sabemos por dónde la respuesta vendrá, pero sí podemos estar seguros de que vendrá, Señor. Señor, yo no sé si el problema tal vez es familiar y hay alguna dificultad por allí, amenaza de separación. Yo no sé, Señor, si puedo hacer algún problema de salud y hay otra persona por acá enferma, Señor, que también está pidiendo sanidad o está pidiendo salud para algún familiar. Señor, en este momento yo quiero pedirte, Señor, que tu misericordia y tu mano, Señor, se mueva, Padre, en esas personas que están clamando a ti, Señor, por auxilio, que están clamando a ti por ayuda, por socorro, porque algo sí entendemos, Señor, que no dependemos de nadie más, sino solamente de ti, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás al cuidado y al pendiente de nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Aleluya. Quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 4. Amén. Marcos capítulo 4, versículo 35. Gloria a Dios. Marcos capítulo 4, versículo 35. ¿Todos lo tenemos? Bien, leemos la palabra de Dios tal como ella está escrita. El título o el epígrafe en este pasaje dice: Jesús calma la tempestad. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, está hablando de que Jesús les dijo, ¿verdad? Aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, o sea, ya se hundía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Que Dios nos hable por medio de su palabra en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios.
Hay algunas preguntas que en ocasiones nos hacemos, algunas son un poco curiosas. Y yo quisiera que veamos algunas. Busqué por ahí en internet algunas preguntas algo curiosas, tal vez algunas sean curiosas, otras no, pero quiero que veamos. Una pregunta, gramaticalmente, ¿por qué la expresión todo junto se escribe separado? Y la expresión separado, ¿por qué se escribe junta? Bien raro. ¿Por qué la bota se llama bota y la pelota se llama pelota? Si es la pelota la que bota y rebota. ¿Por qué será, verdad? No entiendo. ¿Por qué los actores de cine, cuando inician su carrera, quieren ser vistos y reconocidos, y cuando lo han logrado se esconden? ¿Por qué? No entiendo. Me pregunto esto: si dicen que el trabajo es salud y es saludable, ¿por qué trabajan los enfermos? ¿Por qué no trabajan los enfermos, mejor dicho? ¿Por qué piden incapacidades, verdad? ¿Por qué no hay comida de gato que tenga sabor a ratón? Yo he visto que sacan ahí comida de gato con sabor a anchoas, comida de gato con sabor a atún, pero nunca he visto una con sabor a ratón. No sé si usted tenga su gato de mascota, ha encontrado alguna. La palabra window significa ventana, del inglés al español. ¿Y por qué Bill Gates le puso a su programa operativo window, llamado ventana? Si su apellido es Gay, que en inglés significa puerta, ¿por qué no le puso puerta? Bien raro. ¿Por qué cuando nosotros hablamos con Dios la gente dice que somos espirituales, pero cuando Dios habla con nosotros dicen que estamos locos? O sea, ¿por qué será, verdad? ¿Por qué en la gasolinera se venden cigarrillos si allí es prohibido fumar? Bien raro. ¿Por qué todavía no han encontrado la otra mitad del Medio Oriente? ¿Se ha preguntado usted? Siempre se habla del Medio Oriente, pero no han encontrado la otra mitad. Tendríamos que esperar a que venga un descendiente de Cristóbal Colón para que lo haga. No sé. ¿Por qué si dicen que el SIDA no tiene cura, por qué entonces los curas están propensos a obtener el SIDA? Bien raro, ¿verdad? No se entiende, ¿verdad? ¿Por qué si dicen algunas personas que la práctica hace al maestro, y cuando uno hace las cosas en repetidas ocasiones cada vez lo hace mejor? ¿Por qué los buceros son tan mal motoristas? No me explico. Una pregunta que siempre me he hecho: ¿por qué será que los cerdos, los animalitos, los cerdos, no pueden ver hacia arriba? ¿Por qué será? ¿Por qué usted cuando estornuda no lo puede hacer con los ojos abiertos? Sino que siempre cuando estornuda tiene que cerrar los ojos. ¿Lo ha intentado usted alguna vez? No lo vaya a hacer ahorita. No lo vaya a hacer en este momento. Pero, aunque estas son algunas preguntas, algunas curiosas, algo otras sin sentido, para algo otras usted, teniendo el cerebro de Albert Einstein, las puede contestar, para otras no. Pero hay preguntas en la vida las cuales nosotros y para las cuales no tenemos respuesta. Y aunque estas que mencioné son un poco chistosas y curiosas, algunas de las preguntas que nosotros nos hacemos en la vida no son nada chistosas, sino que al contrario, en ocasiones son hasta preguntas tristes y dolorosas. Y viendo este pasaje, quiero que usted y yo nos hagamos unas cuantas preguntas. Usted conoce el pasaje, ¿verdad? ¿Sí? Jesús acaba de pasar todo el día predicando. Todo el día predicando. Y luego le dice a sus discípulos: subámonos en una barca y vamos al otro lado del mar. Pero en medio del mar se da una gran tempestad.
Pero en medio de la tempestad se dieron cuenta que Jesús iba con ellos, estaba dormido, lo despertaron, se levantó, cayó al viento, enmudeció al mar, se hizo grande bonanza y se volvió a acostar y llegaron al otro lado. Esa es la historia. Pero me pregunto, una de las primeras preguntas quiero hacerme en este pasaje, quiero hacerme 3 preguntas a mí mismo y una pregunta que alguien más me va a hacer. Y la primera pregunta es, según el pasaje, lo que yo he visto en el capítulo 4, desde el capítulo 3 en adelante, según el pasaje, puedo ver que Jesús había pasado todo el día predicando. Todo el día. Vea conmigo, por favor. Vea conmigo. Capítulo 4 del libro de Marcos. Mire, versículo número 1. ¿Qué dice? Otra vez comenzó. Diga conmigo, comenzó. Comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. ¿Qué hizo Jesús? Comenzó a enseñar. Versículo número 21. También les dijo, o sea que continúa enseñando. Diga conmigo, continuó. Versículo 26. ¿Qué dice? Decía además, ¿está conmigo, hermana? No se me distraiga, por favor. Decía además, diga conmigo, continuaba diciendo. Versículo número 30. Decía también, diga conmigo, también decía. Mire, hermano, Jesús no paraba de hablar. Dice también versículo número 33. Con muchas parábolas como esta les hablaba. Diga conmigo, les decía muchas, pero muchas cosas. Versículo 35. Aquel día, mire, está hablando del mismo día. Cuando llegó la noche, diga conmigo, Jesús les enseñó todo el día hasta el anochecer. Me va una pregunta aquí. Y a usted no sé cómo le va a parecer esta pregunta, pero me pregunto, ¿por qué Jesús predicaba tanto? Tanto tiempo. Mire, aquí dice de que ese sermón de Jesús duró todo el día. Y aquí viene otra pregunta. ¿Por qué si Jesús pasaba predicando todo el día, cuando un predicador pasa de 45 minutos la gente se duerme? Ahora, Jesús, ¿por qué predicaba todo el día? ¿Por qué predicaba tanto? Alguien se preguntaba en una ocasión y decía, ¿por qué los cristianos les gusta escuchar tantos mensajes? ¿Por qué van todos los días a la iglesia a escuchar a tanta gente hablar? ¿Por qué? Esto sería como otra pregunta que un hijo se hizo. Y esta pregunta decía, ¿por qué mi mamá me tiene que sermonear tanto? ¿Por qué mi papá me tiene que regañar tanto? ¿Por qué mi profesor tiene que hablar tanto? Con disculpas a los profesores presentes. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hablar tanto? Me llama la atención. Jesús, Él venía a exponer y a predicar y a compartir con todos sus oyentes y hasta la fecha con nosotros en base a lo que quedó escrito. Venía a exponernos la verdad. ¿Sí? La verdad, los buenos consejos de salvación. ¿Me doy a entender? Es lo mismo que hacen nuestros padres con nosotros, ¿sí o no? Joven, no se preocupe. Si su papá o su mamá lo sermonean tanto, es por una razón. Es porque lo aman y no quieren que les vaya mal. Yo he escuchado a muchos padres decir, yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. He escuchado a muchos decir eso. Y es por eso que los padres están todo el día lero. ¿Verdad?
Todo el día pasamos hablando, regañando, aconsejando, orientando, pidiendo, instruyendo a nuestros hijos y haciéndolo. ¿Por qué? Porque queremos que les vaya bien. La razón por la cual Jesús predicaba tanto es porque Él deseaba que sus oyentes tuvieran todo lo necesario para poder enfrentarse a los quehaceres de la vida. Amén. Es sencillo. Es sencillo. La razón, hermano, la razón por la cual un predicador pasa 45 o algunos pasan más tiempo, 1 hora, hora y media, 2 horas, no sé cuánto tiempo, pasan compartiendo la palabra de Dios. Y déjenme decirle de que si aquí se comparte 1 hora, allá en la casa se ha estado estudiando 4, 5. Pero la razón es, ¿por qué? Porque hay un deseo de nutrir al pueblo de Dios, que éste tenga lo necesario. ¿Sí? Aquí es fácil, pero allá afuera es difícil. Allá afuera es donde necesitamos esta palabra que estamos escuchando ahora. La necesitamos en la universidad, la necesitamos en el colegio, en la escuela, en el trabajo. Allí, ¿está conmigo, hermano? Allí necesitamos esta palabra. Déjeme decirle algo. Dios siempre nos dará, óigame bien, una palabra en un tiempo de luz para que la podamos encender en un tiempo de oscuridad. ¿Sí? Amén, hermanos. A mí me llama la atención aquella gente que no está preparada y cuando en la noche, allá como por las 9, 10 de la noche, está viendo televisión y tiene muchos quehaceres todavía en su casa, se va la luz, ¿qué hace? Sale corriendo a ver qué tienda está abierta para que le vendan una candela, ¿verdad? Porque no tiene lámpara, no tiene baterías, no tiene candelas, no tiene pero ni fósforos, no tiene nada. Y sale corriendo y se da cuenta que todas las tiendas las han cerrado. No estaba preparado. Dios nos da a usted y a mí una palabra de luz para que la pongamos en tiempo de oscuridad, la pongamos en práctica. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Dios le dio a estos personajes a un lado del mar, le dio todo un día de sermón, todo un día de palabra, todo un día de consejos, de instrucciones. ¿Para qué? Porque ya leímos que Él les enseñó con muchas parábolas ese día. ¿Para qué les dio esas palabras? Para que ellos las pusieran en práctica. Y en el primer lugar donde tenían que ponerle en práctica era minutos más tarde en medio del mar. Dios no se equivoca. Él siempre nos da lo necesario en el tiempo correcto. Amén. Amén, hermanos. Por eso es que yo creo que cuando lleguemos delante de Él, ninguno de nosotros vamos a tener excusas de los errores que cometimos, porque Él fue muy cuidadoso en darnos instrucción a tiempo. Perdón. Él fue muy cuidadoso en darnos la instrucción a tiempo. Ahora, me hago otra pregunta. ¿Por qué Jesús les dijo a sus discípulos que se subieran en la barca y se fueran al otro lado, si Él sabía en su omnisciencia que esa noche iba a haber una tormenta? ¿Por qué Jesús los llevó a pasar por la tormenta? ¿Que no nos ama, pues? ¿Por qué? ¿Por qué no les dijo Jesús, miren, pasemos aquí la noche y mañana al amanecer, que ya la tormenta haya pasado, entonces salimos al otro lado? ¿Por qué lo tuvo que hacer en ese momento, cuando los discípulos estaban cansados de estar todo el día bajo el sol escuchándole? Ellos estaban cansados también, ¿sí? Estaban muy cansados. Y ese día Jesús les dice, bueno, ahora ya estuvimos aquí trabajando con toda esta gente durante el día, yo me voy a acostar, pero ustedes agarren la barca, llévenme con ustedes y vamos al otro lado. Pero se le olvidó decirles, se me olvida, va a haber un tormentón, señores, que por poquito se hunde la barca. Así que denle. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que iba a haber tormenta ese día?
Entonces, ¿por qué lo llevó? ¿Por qué? ¿Por qué lo llevó? Miren, hoy en día, hermanos, es muy fácil que usted y yo caigamos en cierta confusión. Ahora es muy fácil escuchar expositores que hablan, o predicadores, o mensajes, que hablan acerca de mucha felicidad, bonanza, tranquilidad, paz, victorias, alegrías. Y es muy fácil, y pareciera ser, según estos disertadores, pareciera ser, óigame bien, pareciera ser que todo aquel que tiene fe, óigame bien, pareciera ser que todo aquel que tiene fe nunca va a enfrentar una dificultad. Pareciera ser que todo aquel que ahora tiene y vive en fe nunca va a pasar en medio de la tormenta. ¿Por qué Jesús aquí le dijo a sus discípulos vamos y los pasó en medio de? ¿Por qué usted y yo estamos pasando esa situación que para nadie es agradable? ¿Por qué? ¿Qué será lo que está pasando? ¿Qué será? Se cree de que, como le decía, aquel que tiene fe no va a pasar por esto. Y si alguien pasa por eso, es porque está mal con Dios. ¿Ha escuchado gente así? ¿Por qué está pasando eso, hermano? A saber qué hizo. Juicio de Dios le ha caído. ¿Por qué? Pareciera ser que la realidad es todo lo contrario. Que hay gente que cree tener fe y por eso tiene la fe supuesta en que nunca va a pasar en medio del problema. La situación es la siguiente, que cuando pasa por la tormenta se da cuenta que lo que tenía no era fe y su poca fe se le vino abajo. ¿Sí? Se le vino abajo porque de repente en medio de la tormenta se da cuenta de que no tiene una base firme y entonces vienen vientos, vienen ríos y su casa se viene abajo. ¿Por qué? Porque realmente no tenía la fe de la cual estaba presumiendo. ¿Me doy a entender, hermanos? No tenía esa fe de la cual estaba presumiendo. Entonces ahí se viene abajo. Y hay muchas personas que por creer de esta forma, cuando viene el tormento o la tormenta, perdón, esta persona concluye diciendo: Dios no me quiere, Dios no tiene cuidado de mí, Dios se ha olvidado de mí, Dios no está pendiente de mí. O en algunas ocasiones se margina, se juzga a sí mismo y dice: algo malo hice y como estoy en pecado, por eso Dios me está castigando y no soy digno de levantar mis ojos al cielo y pedirle su ayuda porque estoy mal. Entonces nos damos cuenta de algo. Este tipo de filosofía, en vez de ayudar a que la fe crezca, colabora en que la fe desaparezca. Amén, hermanos. Y este tipo de personas presumen hoy en día de una super fe. Ahora, me pregunto una cosa: ¿por qué les pasó esto a los discípulos? ¿Por qué pasaron en medio de la tormenta? ¿Por qué? Si ellos lo que estaban haciendo no era algo incorrecto. ¿Qué les dijo Jesús? Que tomaran una barca y que ¿qué? Y que pasaran al otro lado. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Obedeciendo. ¿Qué estaban haciendo? Lo correcto. ¿Por qué por hacer lo correcto les estaba yendo mal? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Que el que alguien esté pasando por una tormenta no siempre significa que ha hecho algo malo. Amén, hermanos. Es por eso que usted y yo no debemos de juzgar a nadie, hermano, porque no sabemos ni conocemos lo que Dios sabe. Amén, hermanos.
Ellos estaban haciendo lo correcto, hicieron lo que Dios les dijo. Y a pesar de eso, a pesar de haber estado todo el día en el culto, a pesar de haber escuchado y dejado guiar por la palabra que Jesús les había dado, a pesar de eso, pasaron la tormenta. Qué duro, qué duro. Amén. Yo entiendo, hermanos, que Dios en ocasiones permite que nosotros pasemos en medio de la tormenta con una razón, para llevarnos a un nivel más alto, o a desarrollar, mejor dicho, la fe y la palabra que Él ha sembrado en nuestros corazones. Amén. Es como cuando un cuando un profesor ha pasado todo el mes dando su clase y al final de mes dice: bueno, ahora vamos a ver qué aprendieron. Aquí va un examen. ¿Sí? Es como una prueba. Una prueba objetiva para los jóvenes, ¿verdad? Es igual. Ahora Dios viene y nos pasa en medio de la tormenta con un objetivo, con el objetivo de desarrollar en nosotros esa fe, esa confianza en Él. Hay algo seguro. Él les dijo a ellos algo, y Él les dijo: señores, pasemos al otro lado. Amén. Ahora, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, usted y yo tenemos que tener algo muy en cuenta. Es que de esa dificultad Dios nos va a sacar. Amén. Dios nos va a sacar. Y quizás, hermano, usted ahora esté reflexionando y diga: es que yo sé qué hacer, pero me he olvidado de eso. Es que yo entiendo que Dios lo que quiere es esto. Se da cuenta que ahí está la luz. La Biblia dice que ella para nosotros es lámpara en nuestro caminar. Y no importa por qué tempestad nosotros pasemos, ni por qué oscuridad nosotros pasemos, la palabra que se nos ha sido dada siempre será para nosotros luz. ¿Qué es lo que Dios espera en medio de la tormenta? Que la usemos, que confiemos en ella. Amén. Claro. Es como este metal, el oro. Yo nunca lo he visto, solo por televisión, ¿verdad? Pero dicen que cuando está el oro en bruto es un carbón duro, feo, que nadie le tomaría importancia. Pero para poderle sacar el brillo que usted y yo conocemos, tiene que pasar por fuego, por varios procesos. Y para poderlo amoldar, en ocasiones va a tener que sufrir golpecitos para irlo moldeando. Depende de la figura que vayan a hacer. Pero al final va a salir lo que estaba realmente adentro de ese carbón. Lo que Dios quiere es realmente sacar lo que tenemos por dentro. Él nos conoce, hermanos. Él quiere pulirnos. Él quiere quitar eso que tal vez nos está haciendo ver mal. Ese carbón feo lo quiere quitar y quiere sacar de nosotros ese brillo que al final glorificará su nombre. Porque al final no se trata ni de usted ni de mí para que estemos pidiendo solamente bonanza. Se trata de Él. ¿Me doy a entender? Nuestra vida le honra a Él. ¿Sí? Le honra a Él. Entonces Dios está interesado en eso. Pero miren, hermano, esto me lleva a hacerme otra pregunta, porque ellos pasaron en medio de la tormenta. Mire, esta tuvo que haber sido un tormentón, hermano. Allí iba Pedro y otros 3 personajes más que eran expertos en la pesca. Eran expertos en la pesca. Pero quizás ellos nunca se habían enfrentado a una tormenta tan grande como esta, puesto que estaban amedrentados, estaban afligidos. Nunca se habían enfrentado a algo así.
Y aquella tormenta estaba serio, aquella situación, estaba serio. Y ellos empezaron a hacerla de todas, pero estaba duro. Dice la Biblia que la barca estaba por poquito a hundirse. Hermano, usted puede ser un buen nadador. Quizás aquí hay alguien que en alguna ocasión hizo el paso del hombre, ¿verdad? Tantos kilómetros desde un lugar hasta el otro. Yo no he hecho, pero ni el paso de la niña. No puedo nadar, pero nunca me he metido así al mar. Después de la reventazón no me he metido, nunca. Pero estos hombres sí estaban acostumbrados a eso. Usted quizás es muy buen nadador, pero le aseguro que en medio de una tempestad como la que aquí se describe, ni el buen nadador podría salir vivo. Pedro estaba afligido y los demás discípulos estaban desesperados. Pero ¿por qué en medio de esta tormenta por donde Jesús los hizo pasar? ¿Por qué entonces Jesús, viendo la tormenta, por qué no hacía nada, hermanos? ¿Por qué si Jesús ve mi sufrimiento? ¿Por qué si ve la situación por la que ahorita estamos pasando, o va a pasar, o pasó? ¿Por qué en medio de esa situación no hizo nada? ¿Por qué? Son preguntas que a veces nos hacemos, ¿verdad? Y no son preguntas chistosas como las que dije al principio, sino que son serias. Señor, ¿por qué no haces nada ya, en este momento? En medio de la dificultad, en medio. Déjeme decirle algo. Para que tengamos paz y tranquilidad en medio de esa situación, Jesús no está interesado tanto en calmar la tormenta. Algo sí se lo asegura a Él, que la barca no se le va a hundir. ¿Sí? En eso sí tenga paciencia, tenga confianza. No se va a hundir. ¿Sí? Usted y yo, hermano, si llevamos con nosotros a Jesús, si Jesús está con nosotros, debemos estar conscientes de algo en medio de cualquier dificultad. Usted y yo estamos seguros en Él. Diga conmigo, estoy seguro en Él. Y la seguridad, hermano, no es la ausencia de problemas. La seguridad para mí es la presencia de Jesús. Si Él está conmigo, yo estoy seguro. Amén. A veces Él, hermano, no aleja la tormenta tan rápido como nosotros quisiéramos. Pero déjeme decirle algo, que aunque Él no ha alejado la tormenta, Él tampoco se ha alejado de nosotros. Él sigue aquí. Amén. Y aunque nosotros no lo veamos en medio del problema, no se preocupe, Él todavía está presente. Él está allí. Y aunque veamos tan lejos, nuestra respuesta no está lejos. Él está cerca. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Yo creo, hermanos, en algo. Y algo bien curioso. Yo me imagino aquella escena. No me río por los apóstoles, como tampoco me río de mis problemas, ni de los suyos. Pero veo aquella situación donde los apóstoles estaban muy afligidos, desesperados, haciendo mil y una cosas. Y le digo una cosa, dice la Biblia que Jesús iba dormido. Pienso, eso no lo dice la Biblia, pero pienso, ¿será que Jesús de veras iba dormido? ¿O se iba haciendo el dormido? ¿Será que Jesús iba así, verdad? Con un ojo, como decía mi abuelita, espiando, ¿sí? Viendo a ver qué hacen. No sé. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 89, vea conmigo por favor. En el versículo número 9, dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Salmo 107. En el versículo número 29, dice: cuando la tempestad, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Mire qué interesante. Tú tienes dominio sobre la tempestad, dice el salmista.
déjeme decirle algo, ese que iba allí en la barca, ese que iba, ya sea dormido o haciéndose el dormido, no lo sé, ese que iba allí en la barca, él tiene el dominio de la tempestad. Él puede poner en sosiego, como dice el Salmo 107, toda tormenta. Hermanos, ese que está con nosotros, que nunca se ha apartado, tiene el poder suficiente para calmar las aguas, para quitar ese problema y eliminar toda situación adversa. Él tiene el poder, Él lo puede hacer por una sencilla razón: Él tiene el control. Él es el creador. ¿Cómo no le iba a obedecer el mar si Él lo hizo? ¿Cómo no le iba a obedecer el viento si Él lo controla? ¿Cómo no va a obedecer esa circunstancia si Dios tiene todo bajo control y Él está con nosotros? Él no se ha apartado, hermano. Él sigue allí. Él sigue allí. Él lo tiene todo bajo control. Y una de las cosas que a usted y a mí nos debe de hacer permanecer confiados y seguros es estar conscientes de que Él está con nosotros. Señor, tú estás aquí. Haz lo que bien te parezca. Yo me sujeto a tu voluntad. Eso no lo puede decir cualquiera. Y de una forma sincera, no cualquiera lo dirá. Eso lo sabrá decir alguien que ha aprendido a depender de Dios. A depender de Dios en medio de cualquier situación. ¿Por qué no lo rescataba? Quizás por una razón. Porque hasta ese momento, según este pasaje, no se lo habían pedido. No le habían pedido ayuda. No le habían pedido ayuda. Uno de los propósitos, hermanos, de la tormenta en nuestra vida es que usted y yo aprendamos que nosotros dependemos de Él. ¿Depende usted de Dios, hermano? Amén. Y si no depende, en medio de la tormenta lo va a entender. Que dependemos de Dios. Y en ese momento a Él no le habían pedido nada. Tal vez nosotros, hermanos, no entendemos muy claramente esto. Cuando vemos que todavía la tormenta nosotros la podemos controlar. Cuando vemos que todavía el problema nosotros lo podemos solucionar. Y hacemos una cosa, y hacemos otra, y hacemos otra, y otra, y otra, y otra. Acudimos a una persona, tomamos esta medicina, nos tomamos esta pastilla, nos tomamos esta hierbita. Primero Dios se la tome y no se la fume. Pero empezamos a hacer de todo por querer solucionar el problema. Pero ¿sabe una cosa? Lo serio es cuando todos los recursos se han agotado, cuando la cuenta de ahorro se acabó, cuando el seguro le dijo no le vamos a cubrir, cuando el amigo le dijo no tengo para prestarte, cuando de repente, hermano, el médico le dijo no hay cura. Entonces, cuando nos damos cuenta que no tenemos fuerzas para poderlo hacer, entonces muchos hasta entonces entienden y dicen, no sé qué hacer. Ahí viene una respuesta, ahí viene una situación. Ahí tenemos que aprender a depender de Dios. Allí es cuando quizás nos acordamos y decimos, bueno, pero si aquí está Jesús, ¿verdad? Si Él no se ha apartado de nosotros, si Él no se ha ido, Él no se fue de paseo y se fue a ayudarle al otro hermano, al líder, al pastor y nos dejó a nosotros solos. Él está con nosotros. Y entonces nos acordamos, ah, Jesús, aquí estoy desarmado, aquí estoy sin nada que poder hacer, hazlo tú. Entonces sí, ¿verdad? Entonces sí reconocemos que dependemos de Él. Entonces sí entendemos de que sin Él nada somos. Dice la palabra de Dios que cuando ellos le dijeron, Señor, no tienes cuidado que perecemos, inmediatamente Jesús se levanta y hace algo que para ellos era inusual. Ellos, no sé qué esperaban ellos. No sé qué espera usted.
No sé qué esperamos nosotros. Quizás esperamos que toquen la puerta y alguien nos diga: aquí está el cheque. O quizás esperamos que alguien nos diga: aquí voy a donar este riñón. O quizás esperamos que alguien nos diga: aquí voy a hacer esto. Pero déjeme decirle algo. Él no está sujeto a lo que nosotros esperamos. Él se levanta y nos sorprende y hace las cosas diferentes. Y Él se levantó y le dijo al viento: cesa, al mar calla, o no sé si le dijo al revés, pero Él les dijo que se hicieran y estuvieran quietos. Y le obedecieron. Y le obedecieron. Aquellos discípulos se quedaron admirados y entendieron que del único que podían depender es de Dios. Yo creo, hermanos, que si la mujer del flujo de sangre hubiera tenido la oportunidad y hubiera llegado a la conclusión, antes de gastarse todo su dinero, de que tocando a Jesús podía ser sana, hubiera conservado su dinero. ¿Sí? Hubiera recobrado la sanidad y hubiera conservado su riqueza. Pero la Biblia dice que se gastó todo lo que tenía, y hasta que ya no tenía cura, hasta que ya no tenía otra opción, llegó donde Jesús. Antes mi mamá me decía: hijo, entienda las buenas, no a las malas. Mi mamá tenía una frase y me decía: hijo, que usted no puede entender a palabras, sino que solo entiende a palos. Porque aunque usted no lo crea, yo era alguien bien inquieto, y por eso se me cayó el pelo de tanto que me lo jalaban. Pero ella me decía eso, y yo creo que eso es igual con Dios. A veces nosotros tenemos que pasar por la tormenta para entender lo que Dios quiere que entendamos. Si tan solo pudiéramos entender que nuestra vida plenamente depende de Dios, nos ahorraríamos muchos problemas. ¿No lo cree usted? Ahora mire, aquí vienen algunas preguntas que nos hicimos, que ya las contestamos. ¿Por qué Jesús predicaba tanto? Que aburren estos evangélicos. Y el hermano Oscar, ya van a ser las 12, hermano Oscar, vámonos. ¿Por qué predican tanto? ¿Por qué los hizo pasar por la tormenta? ¿Por qué no los ayudó antes o en medio de la tormenta? Sino que yo no sé cuántas horas pasaron peleando ellos allí. Pero aunque nosotros nos hacemos esa pregunta, Jesús, póngame atención aquí por favor, Jesús nos hace otra pregunta. ¿Sí? Él nos hace otra pregunta. Y la pregunta es: en medio de la tormenta, Jesús se acerca, y al igual de como nosotros no le hayamos sentido el por qué está sucediendo eso, o el para qué, al igual de como nosotros no le hayamos sentido de los procesos divinos, Él viene y se acerca y dice: yo no le hallo sentido. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Que acaso no tenéis fe? ¿Será que en la mente divina y de acuerdo a los propósitos divinos no cabe la turbación? ¿No cabe la ansiedad y la agonía? Porque Él se pregunta: ¿por qué? Nosotros estamos acostumbrados a preguntarle a Dios a cada rato: ¿por qué, Señor? Escuchémoslo a Él, también Él tiene la misma pregunta: ¿por qué estáis así? Y Él nos pregunta: ¿que acaso no tenéis fe? Cuando nos hacemos esta pregunta, no podemos dejar de hacerla sin antes evaluarnos y hacernos un examen. Y Él nos dice: ¿por qué estáis así amedrentados? Esa no es la actitud que yo espero. ¿No tenéis fe? Yo sé que la tormenta y la noche está muy oscura, la tormenta está muy fuerte, pero parecería ilógica la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Como también a Dios le suenan ilógicas a veces nuestros reclamos, nuestros reproches y nuestras preguntas: ¿por qué? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Sabe por qué estaban amedrentados los discípulos? Por la misma razón que a veces nosotros nos estresamos.
¿Está todavía conmigo usted, hermano? Por la misma razón. ¿Sabe qué es lo que necesitamos, hermano? Un enfoque correcto. Diga conmigo, enfoque. Un enfoque correcto es lo que necesitamos. Ahí es donde tenemos el grave error. Ahí es donde tenemos el grave error. Ahí está la diferencia entre pasar la tormenta o enfrentar la tormenta. Ahí está la diferencia. Tenemos que enfocarnos qué es lo que los discípulos estaban viendo. ¿Por qué despertaron a Jesús? ¿Qué es lo que veían en él en ese momento ellos? ¿Qué es lo que les preocupaba? ¿Qué es lo que estaban viendo los discípulos? Estaban viendo la tormenta. Estaban escuchando los vientos. Estaban sintiendo el agua sobre ellos. Estaban viendo entrar el agua en la barca. Ellos estaban viendo la crisis. Estaban viendo el problema. Estaban viendo la dificultad. Estaban mal enfocados. Pero Jesús les dice algo. ¿Por qué estáis así amedrentados? Entonces se decían uno al otro, cuando ya no vieron la tormenta, cuando ya no vieron el agua, cuando ya no sintieron el viento, entonces vieron a Jesús y se decían uno al otro, ¿y este quién es? Estaban desenfocados. ¿Por qué no en vez de ver el problema, vemos a Jesús, al que soluciona los problemas? Hay una frasecita por allí que circula mucho en varias postales y dice, no veas lo grande de tu problema, algo así, ¿verdad? Ve el que está atrás, ve cuán grande es Jesús. No le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Ellos estaban desenfocados. Jesús, es grande la tormenta, pero Jesús les dijo, más grande soy yo. Eso debe de darnos paz. Eso debe de darnos seguridad, confianza. Él está con nosotros. Él es más grande. Cuando nosotros vemos la tormenta, vamos a ver nuestra derrota. Pero cuando vemos a Jesús, vamos a ver la victoria. Dele un aplauso a Él. Dele un aplauso a Él. No nos desenfoquemos. San Francisco, Estados Unidos. Este ancianito iba muy pendiente en la carretera, pero de repente, en medio de uno de aquellos freeway tan grandes, él iba muy pendiente, pero de repente en medio de esos freeway, una gran nube se acercó y cubrió toda la carretera. Y él, por ir viendo la nube, por ir viendo aquella gran neblina muy espesa, los carros no estaban preparados y algunos de ellos ni siquiera habían encendido las luces, los que no las traen automáticamente encendidas. Aquella nube era tan espesa y él comenzó a ver que se había rodeado de ella y se descuidó de su timón y de seguro fue a chocar. Pero la sorpresa fue que detrás de él chocó otro y atrás de ese otro y fueron 137 vehículos los que chocaron aquel día porque se desenfocaron. Porque se desenfocaron. Si tan solo nosotros dejamos de ver lo que tenemos que ver y comenzamos a prestarle atención a todo lo que está a nuestro alrededor, entonces la pérdida va a ser grande. Usted y yo debemos de enfocarnos en quien debemos de enfocarnos. Dice Proverbios capítulo 4, vea conmigo por favor. Proverbios capítulo 4. En el versículo número 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben ni siquiera en qué tropezaron. Hermanos, nosotros no tenemos por qué andar en tinieblas.
Nosotros tenemos una lámpara que es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Tenemos una lámpara que es la palabra y que ella nos guía en qué hacer. No tenemos por qué andar en oscuridad. Los impíos tropiezan, pero nosotros estamos seguros. Nosotros podemos estar confiados porque Él dijo: yo soy. Diga conmigo: Él es. Y déjeme decirle algo: Él es nuestra luz. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 2: el sabio tiene los ojos bien puestos, pero el necio anda en oscuridad. El necio anda en oscuridad. Esta mañana yo quiero invitarle a usted y a mí a que juntos reflexionemos. Quiero que todos reflexionemos lo importante que es confiar en Dios. Él nunca se ha apartado de nosotros. Él nunca ha dejado de amarnos. Y usted podría decir: pero ¿y entonces por qué estoy pasando por esto? La respuesta la tiene Dios. Y Él sabe y conoce mejor sus planes y sus propósitos. A usted y a mí lo que nos corresponde es confiar en Él, estar seguros en Él. Y no importa lo que pase, debemos de estar seguros que Él sabe lo que hace. Él tiene todo bajo control. Él sabe lo que está haciendo. Así que para usted y para mí lo importante es confiar y depositarnos en sus manos. Padre y buen Dios, te pido que esta mañana, Señor, tú hagas que nuestra fe crezca, Padre. Tal vez, Señor, algunos de los que aquí estamos hemos enfrentado, estamos o vamos a enfrentar alguna tormenta, quizás por alguna equivocación, algo malo que hicimos. Pero en medio de la tormenta queremos aprender de nuestros errores, Señor, y salir victoriosos. Quizás algunos aquí, Señor, han estado, están o estarán en medio de la tormenta por obedecerte y por hacer lo correcto. Pero, Señor, no importa cuál sea la razón, queremos en medio de esa situación aprender de ti, Señor. Queremos en medio de esa situación, Señor, estar enfocados viéndote a ti, Señor, viendo al blanco. Entendemos, Señor, que solo en ti podemos encontrar una respuesta. Y por lo tanto nos depositamos en ti, Señor. Gracias. Esta mañana yo quiero invitarle a que usted le diga: Señor, yo quiero confiar más en ti. Quiero entregarme más a ti. Quiero descansar en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Y porque no tenemos, Señor, nada que reprocharte, ni nada de qué quejarnos, Señor. Tú tienes todo bajo control. Y aunque ha sido difícil para nosotros quizás esta prueba, aunque ha sido para nosotros quizás esa situación muy difícil, pero estamos seguros, Señor, de que tú has estado con nosotros y nos has pulido como el oro. Nos has pulido como el oro. Y queremos brillar, Señor. Queremos ser, Señor, mejores personas. No importa los días que sigamos viviendo. Podrían ser pocos o podrían ser muchos, pero estos días queremos vivirlos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Queremos crecer, Señor, porque entendemos, Señor, que aquellos que te amamos, todas las cosas nos ayudarán para bien, Señor.
Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Regalémosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya.